Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dijimos que íbamos a ver hoy un poquito de pleura y cavidad torácica. Entonces, cuando nosotros hablamos de pleura, estamos hablando, acuérdense lo que les expliqué, que es la envoltura que tenemos nosotros para envolver, diferenciar lo que es el pulmón del lado derecho del pulmón del lado izquierdo. ¿Para qué tengo esa pleura yo? Ay, perdón, aquí me pasé un poquito. ¿Para qué tengo la pleura yo ahí? Sencillamente para, mire. Espérense aquí. Aquí está la pleura, mire. Del pulmón del lado izquierdo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en este pulmón? Que el lado derecho es como más, que el lado derecho es más corto pero más ancho. Y el lado izquierdo es más delgado, pero más largo. El pulmón del lado derecho es corto, porque aquí hay una estructura grandísima que se llama hígado. Entonces el hígado levanta el tórax, el músculo que me va a dividir el tórax del abdomen, que se llama diafragma. Entonces ese músculo es levantado por el hígado y me impide que este pulmón entonces sea largo. Por eso él es corto, pero lo que pierde en lo largo lo gana en lo ancho. Por eso, si ustedes miran la comparación entre los dos, ustedes están viendo que el pulmón del lado derecho es más anchito y el del lado izquierdo es más delgadito. Como el hígado no llega tanto hacia el lado izquierdo, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el pulmón largo, pero él pierde en lo delgado que es. Entonces, aquí tengo el corazón, miren el corazón dónde está. Entonces, tiene una estructura de él que se coloca sobre el corazón, sobre el pericardio, y a esa estructura se le llama língula, para sustituir para sustituir y aumentar lo que es el espacio que le faltaba al pulmón del lado izquierdo para ser equivalente al pulmón del lado derecho. ¿Ok? La envoltura del pulmón se llama pleura y la pleura va a tomar el nombre de los sitios que se unen. Por ejemplo, voy a tener, aquí están las costillas, ¿verdad? Entonces, la pleura que se recuesta sobre las costillas, entonces esa pleura se llama costal. La pleura que está en medio de los dos pulmones se llama mediastinal. Y la pleura que está cerca del diafragma, entonces se llama pleura diafragmática, pleura mediastinal, esta que tengo aquí, pleura apical, la que tengo arriba, y pleura costal, la que tengo recostada en cada costilla. ¿Para qué me sirve la pleura? Bueno, la pleura es la estructura fibrosa, serosa, que me ayuda a mantener los pulmones cada uno en su sitio. Lo que es derecho, lo que es izquierdo. Evita que cuando él se mete aire y saca aire mire, respiro, inspiración, saco el aire, expiración. Entonces, en esos momentos, para que el pulmón y la pleura no pegue directamente la estructura del pulmón con los huesos de la costilla, entonces tengo la pleura.
para que estas estructuras que están en el mediastino, mitad de la cavidad torácica en la parte anterior, detrás exactamente del esternón y adelante de las vértebras torácicas, arriba del diafragma y abajo de una fascia que va a estar colocada en esta situación que se llama fascia dentro del tórax endotorácica. Eso es lo que me divide a mí el cuello del abdomen. Y el pulmón, entonces del lado derecho, como es más anchito, entonces va a tener espacio para tener un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. ¿Quién hace eso? Bueno, el pulmón tiene una fisura, no sutura. Sutura es para hueso, fisura es para él. O cisura, le pueden decir. Una que es oblicua y otra que es longitudinal. Y la otra que es oblicua. Entonces eso me separa el pulmón del lado, el pulmón, el lóbulo superior, el medio y el inferior de ambos pulmones, pero el izquierdo solo tiene uno superior y tiene uno inferior. Pero recuerden que les dijimos que había un pedacito de pulmón que se recostaba sobre el corazón y para eso entonces eso se llama língula. Y esa estructura lingular o língula es la que me permite tener el espacio que le falta al pulmón izquierdo para ser parecido al pulmón del lado derecho. Ok, ¿cuántas costillas tiene el hombre? ¿Cuántas costillas tiene la mujer? El hombre y la mujer tienen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tiene 12 pares de costillas. 12 pares de costillas distribuidas en esta forma. Este es el esternón, ¿verdad? Este es el esternón. Entonces, este hueso que está en medio se llama esternón. Entonces, las costillas que tienen que ver con el esternón se llaman costillas verdaderas. Miren cómo se une una directamente con el esternón. Entonces son 7 pares de costillas verdaderas. Las otras costillas, si ustedes las van siguiendo, miren, una costilla última se articula con el esternón, pero las otras se va articulando una con la otra y con la otra. Eso me hace tener 4 pares de costillas, 3 pares de costillas falsas, porque falsamente están articuladas con el esternón. Y las últimas 2 costillas no se articulan con nadie en la parte anterior. Aquí no hay nada que las una. Entonces se llaman costillas falsas o flotantes. Flotantes porque flotan en la parte anterior. No hay nada que la sostenga excepto los músculos que van a estar en el abdomen. Pero hacia el esternón ellas no tienen ninguna articulación. Entonces tenemos 12 pares de costillas derecha e izquierda. No confundirse que la mujer tiene una costilla de más porque a Adán le quitaron una costilla, Dios le quitó una costilla para hacer a la mujer. No, eso es bíblico, eso es metafórico en la Biblia. Eso no es cierto en el cuerpo humano. Eso es una metáfora de la Biblia que solo quiere decir que la mujer es parte integral del cuerpo del hombre cuando se casa. Cuando no se casa, entonces por eso es que la maltratan tanto. Ok. Y por eso usted no se debe dejar maltratar, porque usted no es el pie del hombre. Las costillas tienen espacios que se llaman espacios intercostales. Uno las va a ver cada una de las costillas y los va a ver entre las costillas. Voy a tener yo los espacios intercostales que se van a aumentar de tamaño dependiendo el lugar donde está.
¿Para qué me sirven los espacios intercostales a mí? ¿Cuántos espacios entre costillas voy a tener? Si tengo 12 pares y se llaman intercostales, entonces voy a tener 11 espacios intercostales. Es importante que ustedes recuerden que cuando se golpee el tórax, puede fracturarse una costilla. ¿Qué hay en medio del espacio intercostal? Lo que vamos a encontrar nosotros es un músculo intercostal que me permite contraerse para sacar el aire. Me permite estirarse para meter el aire a la cavidad torácica en los pulmones. Entonces, cuando esa costilla se golpea, cuando un paciente, digamos, se cae de algún lado y se golpea el tórax, entonces le cuesta mucho respirar, toser, hablar, comer. Incluso, imaginen qué dolor más grande ha de ser que los pacientes refieren que les duele ir al baño, defecar u orinar. No digamos hablar, toser, comer, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como profesionales de la salud para recuperar ese paciente? Le pongo venda elástica en el tórax, que se la voy a poner de abajo para arriba cada vuelta. Empiezo un poquito abajo de donde el paciente le dice que le duele. Entonces yo le doy vuelta y lo mantengo 21 días con ese vendaje. Y el paciente, cuando uno le pone la venda, le da gracias, porque ya puede respirar. Fíjense que el paciente llega casi pegando gritos, pero no llega en el momento de la caída, sino que llega de 2 a 3 días a una semana después, porque en el momento los músculos no han hecho su función adecuada. Ya cuando los músculos intercostales están haciendo su función de contraerse y relajarse, entonces usted ya va a ver realmente el dolor que presenta. Por eso lo vendamos, le damos analgésicos, desinflamatorios y relajantes musculares. Esa es la cavidad torácica. A ver, otra diapositiva. Miren. Esa, doctora. Sí, mamá, esa es correcta. Miren aquí, ¿qué es lo que voy a tener? El esternón, el hueso que tengo yo en la parte anterior del tórax. Fíjense bien cómo es que lo voy a tener. Lo voy a tener con unido a lo que es el esternón. Miren, el esternón lo uno a los cartílagos costales, a las costillas verdaderas. Miren las costillas falsas cómo son. Mírenlas en el otro lado. Y miren las costillas flotantes. Aquí hay una, miren, aquí se mira muy bien, ¿ves? Esas dos costillas flotantes son dos. Se las quitó Thalía, esa cantante, para hacerse cinturita. Usted le mira cuando ella hace su show, que es bien delgadita de ahí, parece cinturita de avispa. Es porque se cortó las costillas. ¿Y qué pasaría si a alguien se le quitan esas costillas? Nada. Nada. ¿Verdad? Solo que va a tener más dificultad, más dolor, más complicaciones en el abdomen si le llegara a ocurrir un accidente. Es importante que en el lado izquierdo usted se acuerde de que el vaso, ahí casi se lo dibujé, el vaso B grande, A y Z y O, vaso, ¿verdad? Que es el órgano que va a pasar toda la sangre y va a ayudar a que los glóbulos rojos se restablezcan. Ahí van los glóbulos rojos viejos, todos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos viejos se captan por el vaso y entonces se dice, este está muy viejo. Un glóbulo rojo dura 120 días. Ya los cercanos a 120 días, entonces el vaso, cuando van pasando por ahí, los capta y dice, no, este ya no sirve. Entonces, como que sufrieran lo que se llama apoptosis. Apoptosis es muerte celular programada. Si ella dura 120 días, el 121 ya no existe. Pues. Entonces el vaso es un órgano hematopoyético, o sea, formador de sangre,
que está en la relación directa con las costillas, entre la 9, la 10 y la 11 costillas. Un golpe que un paciente se dio allí, entonces lo primero que hay que pensar es que se lesionó el vaso. Entonces hay que revisarlo bien para ver si no hay que mandarlo a Tegucigalpa o San Pedro Sula para que le quiten el vaso. ¿El paciente puede vivir? Sí, con un poquito menos de defensa, pero sí vive. Ok, hasta ahí estamos bien. Miren las vértebras, pero estas vértebras, una vez que termina la última costilla, entonces ellas que están pintadas se llaman lumbares. Son 5 lumbares. Acuérdense que a las 5 de la tarde cenamos, que a las 7 de la mañana, 7 vértebras cervicales, nosotros desayunamos, a 12 vértebras torácicas, porque a las 12 estamos comiendo y a las 5 de la tarde estamos cenando, entonces son 5 vértebras cervicales. Les digo esos números así para que ustedes lo recuerden siempre. 12 pares de costillas, un esternón que me va a formar, miren, como un manubrio aquí arriba, como el manubrio de las motos, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoide del esternón. Los músculos del abdomen no tienen de dónde sostenerse porque no hay costillas en el abdomen. Entonces, esos músculos van a sostenerse al esternón, a la parte final del esternón, a las costillas, y después vienen y se sostienen uno con otro de atrás hacia adelante. A ver, otra, mamá. ¿Otra, Nelly? Ahí solo era para que vieran ustedes lo que es el esternón, ¿verdad? Ahí solo era eso. Miren que el esternón es un hueso planito, planito, planito. Miren cómo es. O sea, no lo puedo ver yo tocar bien, yo lo puedo tocar, pero no hace ninguna figura geométrica, porque él es plano. Este es el manubrio, este es el cuerpo del esternón y este es el apéndice sifoide. Ese apéndice es importante que ustedes la recuerden, porque les voy a enseñar una cosita para las aquellas que son mamás o van a ser mamás. Y, por supuesto, porque somos licenciados en enfermería. Entonces, miren el apéndice sifoide cómo es. Atrás del apéndice, lo que yo me voy a encontrar es el estómago. Entonces, cuando usted le da de comer a un bebé o le da de comer a un adulto mayor, necesita erutar. De la forma más fácil de hacerlo erutar al niño, al recién nacido, menos de 28 días de edad, acuérdense. Entonces yo lo pongo en mi tórax, pero esta partecita del apéndice sifoide la trato de colocar en mi hombro. Eso se va a empujar, y aquí tengo el esófago y aquí tengo el estómago, miren. Entonces, ese apéndice la va a empujar, entonces el aire que ha quedado aquí sale por el esófago y por la boca. Entonces el paciente eruta y se le quita el cólico al niño. Ese cólico que tienen los niños porque no tienen buena técnica para comer. O sea que ellos al comer tragan, y al tragar tragan mucho aire. ¿Entendimos? Ok. A ver, otra. Miren, esta es la pleura. La pleura es esa bolsita que habíamos aprendido que estaba metida en medio de los dos pulmones y que me va a dividir esa estructura que está aquí, que se llama mediastino. ¿Cuál es el contenido del mediastino? Entonces vamos a ver que yo tengo un mediastino anterior al corazón, al pericardio. Ese mediastino va a tener una estructura que se llama timo. El timo es una glándula que produce
células de defensa del organismo y se llaman linfocitos T. T de timo. Si lo miro en inglés, entonces eso se va a llamar linfocitos killer. Killer de muerte, de asesino, ¿ah? Porque ellos se encargan de las defensas del organismo. Miren dónde lo voy a tener. El timo es un órgano del sistema endocrino que me va a funcionar desde el momento que se forma en el útero materno hasta cumplir los 20, 18, 20 años. A veces hasta los 20, 21, 25 años. ¿Qué pasa con el timo después? Siempre se queda donde está, nada más que se hace bien chiquito y ya no funciona. Quiero que quede claro dos cosas para este parcial. Uno, los órganos vecinos uno de otro estorban. Si uno crece, le estorba al otro. Número uno. Número dos, hay muchas estructuras anatómicas en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal que se llaman remanentes embriológicos. Es decir, que cuando ese paciente era embrión y era feto, lo ocupaba. Después ya no lo ocupó